Saludos mis queridos estudiantes, sean bienvenidos a este su espacio de clases de radio y televisión. Les habla su maestro de Ciencias de la Naturaleza, Leonel Escoto. Estoy muy contento de que nos volvamos a encontrar. Por eso te invito a que continúes con las medidas de higiene, las cuales son el uso correcto del cubrebocas, el lavado continuo de las manos y el distanciamiento físico. En el día de hoy traemos un tema súper importante, el cual lleva por nombre hormonas sexuales. Como siempre, cuaderno y lápiz a mano porque ya comenzamos. Jóvenes, para darle inicio a nuestra clase del día es importante que recapitulemos el contenido que vimos en la clase anterior. ¿Qué estuvieron aprendiendo en la clase anterior? En la clase anterior estuvimos hablando sobre el desarrollo embrionario. Vimos cómo ocurre este desde el inicio con el ciclo menstrual, con la ovulación, luego cómo un óvulo se encuentra con un espermatozoide y ocurre allí la fecundación, y luego el crecimiento del embrión, el cual se divide el embarazo en primer, segundo y tercer trimestre. Ahora sí, pasemos al tema que traemos en el día de hoy. El tema que trataremos el día de hoy se llama hormonas sexuales. ¿En qué consiste este tema? Como sabemos, al finalizar esta clase serás capaz de identificar la ovulación y la eyaculación como procesos relacionados con el comportamiento sexual y el embarazo, además de relacionar la acción de las hormonas con los cambios físicos, fisiológicos y emocionales ocurridos desde la pubertad a la adolescencia. Sé que en algún momento te has preguntado qué es una hormona. Es momento de saberlo. Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos. Es decir, son las pulsaciones eléctricas que emite el cerebro para que una parte o un órgano del cuerpo realice una función. Tenemos que las hormonas afectan muchos procesos distintos, incluyendo los siguientes: crecimiento y desarrollo, metabolismo, que es como el cuerpo obtiene la energía de los alimentos que tú consumes, función sexual, además, reproducción y, finalmente, el estado de ánimo. Las glándulas endocrinas son las responsables de producir las hormonas. Como sabemos, las principales glándulas endocrinas son la pituitaria, la glándula pineal, el timo, la tiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas. Además de lo anterior, en los hombres, las hormonas son producidas en los testículos y en las mujeres en los ovarios. Tenemos en pantalla los diferentes órganos y la hormona que produce en específico. Podemos mencionar el hipotálamo, que se encarga de producir hormonas excitadoras de la hipófisis, y las hormonas vasopresina y oxitocina. Veremos más tarde cómo estas hormonas influyen en nuestra felicidad. También tenemos otros tipos de hormonas muy importantes, como la FSH y la LTH. Ahora, propiamente es momento de saber qué es una hormona sexual. Las hormonas sexuales tienen múltiples funciones, tanto en el hombre como en la mujer. En general, son las responsables de la aparición de los caracteres sexuales secundarios en la pubertad y, posteriormente, se encargan de regular todo el ciclo reproductivo. En la mujer, las hormonas sexuales son producidas por el ovario y se encargan de regular todo el ciclo menstrual y actuar sobre el endometrio.
En el hombre, las hormonas se sintetizan en los testículos e intervienen en la producción de espermatozoides o espermatogénesis. Ahora es momento de saber cómo ocurre el control de la producción hormonal. Las hormonas sexuales se encuentran en ambos sexos. Sin embargo, su concentración es diferente en función de si se trata de un hombre o una mujer. Tenemos en pantalla un cuadro con la producción hormonal en hombres y mujeres. Tenemos que la principal hormona masculina es la testosterona. El periodo o edad de mayor producción en el hombre comprende desde la finalización de la pubertad, es decir, los 18 años, hasta los 30. En el caso de la mujer, el pico de producción de estrógenos ocurre finalizando los 20 y llegando a los 40 años. Por ejemplo, los andrógenos son hormonas sexuales típicas masculinas, mientras que los estrógenos son hormonas sexuales típicas femeninas. Tenemos en pantalla un cuadro con la organización molecular o la estructura molecular de las diferentes hormonas. Como sabemos, las hormonas provienen de la síntesis de una molécula de colesterol. En las glándulas endocrinas que acabamos de mencionar ocurre la síntesis del colesterol. Dependiendo si el órgano es masculino, se producen andrógenos y si el órgano es femenino, estrógenos. A pesar de todo esto, el sistema endocrino que regula la producción de las hormonas sexuales en las gónadas es igual en ambos sexos. Esta regulación se inicia en el cerebro, en el cual se destacan dos estructuras principales. El hipotálamo, que está situado en la base del cerebro y es el responsable de secretar la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH de manera pulsátil. A su vez, la GnRH estimula a la hipófisis para que libere otras hormonas reproductivas. La hipófisis se encuentra en la glándula pituitaria del cerebro y es la encargada de secretar las gonadotropinas en respuesta a la GnRH que llega a través del sistema portal. Las gonadotropinas son las hormonas estimulantes tanto del testículo como del ovario. Tenemos en pantalla la función del hipotálamo, como dijimos. Aquí ocurren células neurosecretoras que producen hormonas antidiurética y oxitocinas. Estas hormonas se desplazan a través de canales comunicantes en el cerebro y son capaces, por ejemplo, las hormonas antidiuréticas de ir a los túbulos renales o los riñones, la oxitocina al músculo liso del útero, la oxitocina a las glándulas mamarias, la hormona tirotrofina a la tiroides, la prolactina a las glándulas mamarias. Tenemos la hormona del crecimiento o somatotrofina para los huesos y otros tejidos. Y finalmente las hormonas folicoestimulantes y luteinizante, FSH y LH, que van a los ovarios y testículos. Ahora es momento de ver a detalle y más simplificado cómo ocurre el control hormonal en el cerebro mediante el hipotálamo, que produce un impulso nervioso a la hipófisis generando NRH, la cual más adelante se convierte en LH y FSH. Sé que te estás preguntando en qué consiste estas dos hormonas, es momento de aprenderlo. Las gonadotropinas, también llamadas hormonas hipofisiarias, se enumeran a continuación.
La LH es producida en el ovario de la mujer y la FSH en el testículo para el caso de los hombres. La FSH es la hormona fólico estimulante, actúa directamente sobre las gónadas para estimular la producción de gametos, es decir, óvulos y espermatozoides. Tenemos en pantalla el mecanismo de producción de esta hormona en un ovario. Ahora es momento de conocer en qué consiste el LH. Esta es la hormona luteinizante que también actúa sobre las gónadas, pero tiene diferentes funciones. Tenemos el mismo ovario y vemos cómo se produce. Si se fijan, los picos de producción no son los mismos. Otra hormona que es importante destacar es la prolactina. Tiene una regulación diferente a las hormonas anteriores, pues su producción depende de la dopamina secretada por el hipotálamo. Su función es estimular la producción de leche en las glándulas mamarias. Tenemos en pantalla el mecanismo de producción de la prolactina. Repetimos, su principal función en la mujer es la producción de leche. Por otra parte, la hipófisis también se encarga de la secreción de las hormonas oxitocina o la hormona de la felicidad y la vasopresina, las cuales tienen funciones tanto en el hombre como en la mujer. Ahora es momento de que conozcamos sobre las hormonas sexuales masculinas. Como sabemos, la principal hormona masculina es la testosterona. Las hormonas hipofisiarias actúan sobre los testículos del hombre para regular sus dos funciones principales. Esta es la espermatogénesis, que consiste en la producción de espermatozoides en respuesta a la FSH. Tiene lugar en las células de Sertoli que se encuentran dentro de los tubos seminíferos del testículo. En pantalla tenemos la producción de espermatozoides. Como sabemos, se produce mediante división tipo meiosis. Vemos que consta de varios procesos. El primero, la meiosis 1, donde se producen los espermatocitos primarios. Luego, la meiosis 2, donde se producen los espermatocitos secundarios. Esta siguiente división de los espermatocitos secundarios conforman lo que es las espermatidas, que finalmente se convierten en espermatozoides. Este consiste en la producción de hormonas esteroideas como la testosterona en respuesta a la LH. Tiene lugar en las células de Leydig que se encuentran en el tejido intersticial de los testículos. Ambas funciones se encuentran perfectamente reguladas por un sistema de feedback positivo y negativo que involucra a la testosterona, la hormona sexual masculina por excelencia. Por su parte, la testosterona estimula la producción espermática. Sin embargo, cuando el nivel de testosterona aumenta en la sangre, este envía una señal al cerebro para que deje de sintetizar LH y de esta manera también cesa la producción de más testosterona. La testosterona tiene origen esteroideo, lo cual significa que proviene del colesterol. Además de la función de regulación ya comentada, tiene otras funciones que son muy importantes para el hombre, las cuales son el incremento del líbido, el aumento de la masa muscular, el fortalecimiento de los huesos, la producción del espermatozoide, el desarrollo del pene desde el desarrollo embrionario hasta la pubertad,
También el desarrollo de las características fenotípicas, además del vello corporal y el cambio de la voz. Jóvenes, acabamos de ver la importancia de la hormona masculina, la testosterona, en el caso de los caballeros. Es importante que no intentes suministrarte esta hormona sin la indicación de un médico facultativo, ya que, como acabamos de ver, el cerebro va a bloquear, si se da cuenta de que tienes un exceso de esta hormona en el cuerpo, la producción natural del mismo, y esto puede llevar complicaciones que van desde la caída del pelo, crecimiento de las glándulas mamarias, hasta que se te achiquen los testículos. Ahora es momento de que hablemos sobre la hormona sexual femenina. Como sabemos, la principal hormona sexual femenina es el estrógeno. Las hormonas sexuales sintetizadas por el ovario de la mujer son los andrógenos, los estrógenos y los progestágenos. Vemos en pantalla que la hormona o la molécula principal del cual el órgano sexual femenino sintetiza el andrógeno y posterior el estrógeno es el colesterol. La producción de las hormonas sexuales femeninas también se encuentra regulada por complejos sistemas de feedback, los cuales también regulan todas las etapas del ciclo menstrual. Una de las hormonas más importantes en la mujer es el estrógeno. El estrógeno más importante es el estradiol. Aunque su mayor producción es en el ovario, también tiene lugar en las glándulas suprarrenales. La producción de estradiol aumenta en la pubertad, se mantiene constante durante el periodo fértil y finalmente desciende en la menopausia. No obstante, el estradiol varía su nivel en función del momento del ciclo menstrual en el que se encuentre la mujer. Tenemos en pantalla los días del ciclo de producción de estradiol. Vemos que en el folículo preovulatorio se produce el mismo y los círculos representan los folículos preantales, es decir, el estradiol formándose. Tenemos en pantalla la función del estradiol en la mujer. El mismo tiene funciones de metabolismo de la grasa, además de fortalecimiento de los huesos, mejora en el aspecto de la piel, también influye en el comportamiento emocional, en el desarrollo de los pechos, también en la maduración de los órganos reproductores desde el desarrollo embrionario hasta la pubertad. Ahora es momento de conocer otra hormona femenina muy importante, la progesterona. Como sabemos, es una hormona sexual esteroidea muy importante durante el ciclo menstrual y sobre todo para el mantenimiento del embarazo. Los órganos principales que sintetizan progesterona son los ovarios y la placenta, pero también puede ser secretada por glándulas adrenales y el hígado. Al igual que el estradiol, la producción de progesterona se inicia con la pubertad y disminuye con la llegada de la menopausia. Dentro de las funciones principales de la progesterona está que estimula la producción de leche materna después del parto y su descenso provoca la llegada de la menstruación a final del ciclo menstrual. También esta convierte el endometrio en receptivo, es decir, hay más probabilidad de que la mujer quede embarazada si el nivel de progesterona es el adecuado. También este influye en el aumento de las glándulas mamarias y finalmente en espesar el moco cervical. Chicos, acabamos de ver las principales funciones de las hormonas sexuales femeninas. Ahora te invito a que sigas aprendiendo. Presta atención al siguiente video. Bienvenidos a Escuela Online de Salud. Mi nombre es Chus del Rincón
y nos encontramos en un curso de Fisiología del Sistema Endocrino. En los dos anteriores audiovisuales estudiamos el funcionamiento y acción de las hormonas sintetizadas en las glándulas suprarrenales. Unas de ellas eran consideradas como andrógenos y estrógenos débiles, pues intervenían a su medida en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En esta última lección del curso estudiaremos el mecanismo de acción de las hormonas sexuales sintetizadas y segregadas por las gónadas. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. Las gónadas son los cuerpos que producen los gametos, espermatozoides en los hombres y ovocitos en las mujeres. Además de esta función reproductiva, las gónadas sintetizan y segregan hormonas. Las gónadas femeninas, denominadas ovarios, son cuerpos ovalados pares localizados en la cavidad pelviana y que producen diversas hormonas, los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos son hormonas esteroideas derivadas del colesterol que, además de producirlos en los ovarios, también se producen en la placenta durante el embarazo y, en menores cantidades, en las glándulas adrenales, tal como comentamos en un anterior audiovisual. Consideramos tres tipos de estrógenos: el estradiol, el estriol y la estrona. Los tres presentan un mecanismo de acción consistente en entrar en el interior de las células de los órganos diana y llegar al núcleo produciendo activaciones o desactivaciones de genes para la síntesis de proteínas. Los estrógenos inducen fenómenos de proliferación celular sobre los órganos, principalmente endometrio, mama y el mismo ovario, y junto con la progesterona y las gonadotropinas de la adenohipófisis, regulan el ciclo menstrual, mantienen el embarazo y preparan las glándulas mamarias para la lactancia. Los ovarios también producen dos hormonas más: la inhibina, hormona proteica que inhibe la secreción de FSH, y la relaxina, hormona también proteica producida durante el embarazo por los ovarios y la placenta y cuya función consiste en aumentar la flexibilidad de la sínfisis del pubis y ayudar a dilatar el cuello uterino durante el trabajo del parto y el nacimiento. Las gónadas masculinas, llamadas testículos, son glándulas ovaladas que se localizan en el escroto. Sintetiza dos hormonas: la testosterona y la inhibina. La testosterona es la principal hormona secretada por los testículos. Se trata de una hormona esteroidal sintetizada por las células de Leydig que se encarga de regular la producción de espermatozoides y estimular el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos, como el crecimiento de la barba y el engrosamiento de la voz. Finalmente, la inhibina es una hormona proteica sintetizada en las células de Sertoli de los testículos y que, al igual que en el caso de las mujeres, su función es la de inhibir la FSH. Lo que ocurre es que las consecuencias de esta inhibición obviamente no serán las mismas. Así, en el hombre, la acción de la inhibina provoca una lógica disminución en la espermatogénesis. Bien, con este audiovisual acabamos el curso de Fisiología del Sistema Endocrino. Chicos, estamos aquí de regreso. Ahora es momento de que recapitulemos el contenido del día. En nuestra clase del día de hoy hablamos sobre las hormonas sexuales. Vimos cuáles son las principales hormonas dependiendo de si eres un hombre o una mujer, además de cómo ocurre el control de la producción hormonal en el hipotálamo, y conocimos una hormona muy importante que es la prolactina, además de las hormonas que tienen funciones exclusivamente masculinas como la testosterona y otras
femeninas como el estradiol, el estrógeno y la prolactina. Te invito a que sigas aprendiendo y aplicando los conocimientos adquiridos. Antes de que me marches, es importante que te recuerde que continúes haciendo las actividades de tu cuadernillo, además de preservar las medidas de higiene, las cuales son el correcto uso del cubrebocas, el distanciamiento físico y el lavado continuo de las manos. Será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.